Fahrenheit 451. Es una obra muy interesante, en verdad. Es que, ¿qué puedo decir del libro? Él se define a sí mismo, pero de una u otra manera. Para eso estoy aquí. Pero antes que todo, quiero hacer un paréntesis. Si no te has leído el libro, es mejor que no veas este video o puedes adelantarlo. La idea es que se pueda disfrutar de este contenido de la mejor manera posible. Y segundo, todo lo que se vea y escuche en este video es de mi propia perspectiva. Así que si alguno de ustedes tiene una idea diferente, lo lamento poner en los comentarios. Con esto dicho, continuamos. Ahora, adentrémonos a un mundo ficticio paralelo a lo real. Mundo lleno de contradicciones a nuestra realidad. Mundo donde se aplica el dicho de que el ignorante será mucho más feliz que el que sabe. Eso define a Fahrenheit 451 en pocas palabras. Pero antes que todo, hablemos de este señor. Así que volvamos a los años 20, una década que empezó 2 años después de la Primera Guerra Mundial que sufrió la humanidad. Y pues bueno, de todas maneras es el inicio de una nueva década. Nuevas caras, música, moda y demás cosas. Y bueno, por agosto 22 de este mismo año nacería Ray Bradbury, o Raymond Douglas Bradbury. Este fue un escritor estadounidense que se encargó de variados e interesantes géneros literarios, como lo fantástico, el terror y la ciencia ficción. Tristemente falleció en el año 2002. Pero bueno, de una u otra manera, este hombre nos dejó un gran legado con su literatura y sus historias. Adelantémonos 30 años, específicamente la década de los 50, donde ya ha terminado una Segunda Guerra Mundial y una época de una naciente Guerra Fría. En 1953 se publica Fahrenheit 451, donde Bradbury propone un universo distópico, ambientado en los años 40 y 50, donde muchas cosas son extrañas e incluso reversas a nuestra realidad. Y uno de los hechos más importantes del libro es que los bomberos ya no apagan incendios, sino que los provocan. Por otra parte, el libro se llama Fahrenheit 451 debido a que las hojas de papel de los libros arden a esta temperatura específica. Evidentemente, Fahrenheit fue un libro polémico e incluso se basaba en hechos de quema de libros para reprimir ideas. Básicamente, este es uno de los conceptos más importantes dentro del universo de Bradbury. Por otra parte, Bradbury define su propio libro como 5 pequeños brincos y luego un gran salto, 5 petardos y luego una explosión. Eso describe poco más o menos la génesis de Fahrenheit 451. Y sí, puede parecer extraño, pero todo esto tiene un sentido al final del camino. La historia inicia con Guy Montag. Este señor es uno de los bomberos quienes están encargados de la quema de libros, ya que estos son ilegales. Todo esto pasa gracias al pasar de los años y los bomberos ya no necesitaban apagar incendios, porque se descubrió un material que hacía las cosas ignífugas. Entonces, para evitar quedar desempleados, estos reasignaron sus labores a quemar los libros. ¿Y por qué los libros? Pues esto te lo explico más adelante. Ahora, un día normal y corriente, Montag conoce a Clarice McClellan, una niña extraña que tiene una conversación interesante con Montag. Finalmente le cuestiona si éste es feliz, a lo que éste lo hace reflexionar y lo hace cuestionarse a sí mismo si realmente lo era. Esto pasa gracias a que ninguna persona le había preguntado eso hasta el momento. Pasadas unas horas luego de la conversación, Montag llega a su hogar. Dentro de una hora oscura y fría, encuentra a su esposa Mildred. Tenía una cama de una forma muy tétrica. Básicamente, ella se había tomado unas pastillas para dormir que la dejaron inconsciente y eventualmente la llevarían a una muerte por sobredosis.
Montag de inmediato llama a emergencias y llegan unos sujetos bastante extraños y peculiares a su casa. Desintoxicaron a su mujer, pero de una manera extraña y poco convencional, con una serpiente. Tenemos un paréntesis un poquito grande. Lo que acabaron de escuchar acerca de la serpiente y la ambientación de Fahrenheit, de la distopía de los años 40-50, es retrofuturista. Fahrenheit es puro retrofuturismo. Y bueno, ¿qué es el retrofuturismo? Pues básicamente es la añoranza del pasado basada en representaciones del futuro que no existe. O bueno, en terminaciones más simples, es arte retro combinada con tecnología futurista y ya está. Y evidentemente el retrofuturismo no es solo un simple género único dentro de la literatura y el arte, sino que también se parten muchos subgéneros más. Steampunk, Dieselpunk, Atompunk, Beatpunk, Seapunk y Y2K-Punk. Aunque bueno, a pesar de que el retrofuturismo fue creado en 1993 por Lloyd John Dunn, Bradbury tuvo una idea aproximada y temprana de esto en 1950. Y sí, realmente es algo bastante curioso. Finalmente, la esposa de Montag consigue sobrevivir y los hombres que la salvaron se van como si nada. Pasados los días, Montag sigue teniendo encuentros con Clarice. Ella va abriéndole poco a poco los ojos al mismo. Y bueno, una de las noches Montag va al cuartel de bomberos, donde conocemos otra de las representaciones del retrofuturismo de Fahrenheit, los sabuesos electrónicos. Son básicamente trozos de hojalata con impulsos rabiosos que cazan a sus presas y no paran hasta lograrlo. Esa misma noche conocemos al capitán Bethel, el capitán de bomberos. Luego hablaremos de él. Y conforme pasan los días, Montag deja de tener contacto con Clarice. Técnicamente había desaparecido sin dejar ningún rastro. Una de las noches de trabajo de Montag llega una alerta al cuartel de bomberos sobre una anciana que tenía una biblioteca en su casa. A lo que los bomberos con escudo de salamandra anaranjada acuden de inmediato al lugar de esta señora para hacer su tarea: quemar los libros. En esta misión se encuentran con esta anciana, quien se niega a dejar su hogar y pues la queman viva por decisión de la misma. Pero antes de marcharse de la casa, cae un libro sobre las manos de Montag. Él se cuestiona por un momento, pero lo toma y lo lleva a su casa sin sospechas. Esa misma noche, en la fría madrugada, Montag encuentra a Mildred aún despierta, pero esta simplemente lo ignora, ya que está entretenida con un radio auricular. Montag, nervioso con su libro a espaldas, cuestiona a su esposa si se acuerda de haber visto a Clarice. Ella le ignora, pero Montag sigue insistiendo, y Mildred le responde de una manera fría y sin importancia, diciéndole que Clarice había muerto atropellada. Ante el shock y la confusión, Montag guarda el libro y simplemente se acuesta a dormir. Al día siguiente, Montag se siente enfermo debido a la presión, los nervios y todo lo que ha pasado. Horas más tarde, el capitán Beatty le visita para ver cómo estaba. En un ambiente de tensión y desesperación, Montag intenta hablar un poco con él. Le pregunta qué pasaría si un bombero llegara a tener un libro, a lo que este responde que tendría un plazo de 24 horas para entregarlo o quemarlo. Durante el plazo puede hacer lo que desea con él. Beatty sigue hablando con él, utilizando conocimiento de libros antiguos y referencias o citas de los mismos. Finalmente este se retira del hogar de Montag. Gracias a esto, Montag se calma un poco y habla con su esposa, finalmente revelándole el libro que él tenía guardado. Este libro, curiosamente, resultó ser la Biblia. Guarden este detallito para más adelante. Pero esto, Mildred se alarma bastante e intenta hacer desaparecer el libro, a lo que Montag la detiene y convence para que puedan leerlo y comprender lo que hay en él. Todo esto por hecho de la curiosidad del propio Montag. De igual manera, Montag decide mostrar uno de sus más grandes secretos. En una rejilla de ventilación, Montag había guardado muchos libros. Mildred, en shock y asustada, no sabe qué hacer. Su esposo la calma y la vuelve a convencer para intentar leerlos poco a poco. Mientras Montag y Clarice leían, detrás de la puerta aparecía el capitán, esperando una respuesta para que le abrieran la puerta. Ellos dos, inmóviles, no hacen nada. Finalmente, y afortunados, no llega a pasar ninguna cosa.
Montag recuerda una noche que tuvo hace 3 años con un señor extraño. Todo esto fue antes de conocer a Clarice. El hombre lo conoceremos como Faber. Él era un profesor muchos años antes, cuando el mundo era normal. Montag le llama y le comenta acerca de que posee la Biblia y que posiblemente sea la última en todo Estados Unidos. El profesor, debido al temor, cuelga y no le habla más. Montag toma el libro y esconde los demás que sacó en su casa y se retira hacia la dirección de Faber. Montag, dirigiéndose al metro, se dirige a la casa de Faber. Durante el trayecto por el subterráneo, Montag sufre una paranoia debido al nerviosismo que tiene intentando memorizar el libro. Hay mucha gente en el metro y él está en medio de ellos con un libro. Cualquier cosa podría pasar. Finalmente, luego de un susto bastante grande debido a su paranoia, Montag consigue llegar a la casa de Faber. Faber piensa que Montag le quemará la casa debido a que él es bombero. Él intenta explicarle que no haría nada, ya que él desea entender. Y Faber es la única persona que puede ayudarlo a pasar la frontera de la ignorancia en ese momento. Faber accede y habla con Montag acerca de la Biblia y el propio pasado, de cómo eran las cosas antes y cómo finalmente no tan solo los libros sino el arte fue reprimida y casi exterminada. Con esto, Montag tiene una idea y se la propone a Faber. Es intentar volver a hacer crecer el arte, con los libros impartiendo el conocimiento hacia los demás, creando una rebelión ante su actual gobierno y filosofía de su mundo. El miedo de Faber impide a Montag seguir con la idea, y casi que le echa de su hogar. Pero como siempre, Montag insiste y Faber accede, dándole un estilo de intercomunicador auricular con el que podrán contactarse. Para hacer su plan de la mejor manera, Montag regresa a su casa y encuentra a Mildred con sus amigas en el salón de la casa. Estas empiezan a hablar de sus vidas y sus parientes. A cierto punto son tan irrespetuosas que le dan el menor importancia a las personas que pasaron por su vida como si fueran tan simples objetos. Esto hace sobresaltar a Montag y saca uno de sus libros que había escondido. Casualmente era de poesías y lo lee hacia una de ellas, causando tristeza y que ésta llore. Las amigas de ella maldicen a Montag por hacerla llorar y recuerdan por qué los libros desaparecieron y son prohibidos, por el hecho de que los libros hacen tristes a las personas. Luego de una discusión fuerte, Montag se dirige hacia una noche más en el cuartel de bomberos, pero el ambiente no sería tan normal como antes. Todo sería más tenso. Ese hueso ya no estaría, pero Betty seguiría esperando a Montag de una manera muy ansiosa. Todos los bomberos están reunidos en una mesa jugando naipes. Básicamente era todo lo que hacían en las noches. Betty simplemente esperaba que Montag le entregara aquel libro. Él ya lo sabía desde un principio, desde que habló con Montag en la mañana. Entre silencio y tensión, llega una llamada al cuartel. Un caso especial. Todos, incluido Montag, se montan los camiones y se dirigen a dicha ubicación. Beer, so when thirst hits, call for Jenny. Durante el viaje, Montag se pierde en su propia realidad hasta que el capitán le despierta y lo trae a la realidad. Montag se percata de que el destino es su hogar. Mildred lo había traicionado. La vio como salía de casa hacia algún otro lugar sin destino. Él sabía que no la volvería a ver nunca más. El capitán le pide a Montag que queme su propia casa. Montag accede y quema lo que era. Quema su antigua vida, su monotonía. Montag exterminó cada centímetro de su casa y quemó unos cuantos libros por delante. A Montag ya no le quedaba nada, únicamente un destino sin pasado ni futuro. Finalmente, las autoridades vendrían por Montag. Ante la desesperación, él asesinaría al capitán de una forma cruda y rápida, así terminando de quemar su pasado. Su página sería escrita de nuevo. Montag escaparía corriendo hacia la casa de Faber. Pudiendo así Montag hablar ya con él, no les quedaba mucho tiempo. Faber hizo lo posible para ayudarlo una última vez. Él le cuenta a Montag acerca de unos sabios, gente que eran escritores y artistas en general.
personas que habían escapado de una sociedad que ya no los necesitaba. Ahí debía ir Montag si deseaba sobrevivir. Y así fue. Montag salió de la ciudad lo más rápido que pudo. Se cambió la ropa e incluso se perfumó con whisky para evitar que los sabuesos pudieran rastrearlo. Conforme por el camino que Faber le había dicho, logró encontrarse con los pensadores, artistas, filósofos y demás personas excluidas. De buena manera y por suerte, Montag fue recibido. Ellos le extendieron la mano y aceptaron como uno más de ellos, pero no era igual. Sabían que era diferente, pero decidió un lugar mejor, olvidando su vida. Ante el calor y la compañía, ellos hablan sobre temas antiguos, lo que era, lo que pasaron, el pasado de muchos, y ante un amanecer rojizo se recordaría la guerra una vez más. Aparecería al final de un pasado, la ciudad ante el amanecer volaría por los cielos gracias a dos gigantescas bombas que reducirían a polvo a todo. A Mildred, a Faber, a sus amigos, a todos. Un pasado que no volvería, un pasado que tenía atado a Montag. Ese era el renacer de la antigua ignorancia que se convertiría en la esperanza de un mañana. Entre cenizas, dolor y un nuevo comienzo, termina Fahrenheit 451. No sé, ya fuera de historia y contar tantas cosas, simplemente quiero reflexionar acerca de Fahrenheit. A lo mejor no es el mejor resumen, no es la mejor manera, pero tenemos que entender que Fahrenheit es un libro especial, no es un libro común, es un libro que nos da una enseñanza importante. Nos demuestra que un mundo puede vivir sin los libros, pero ¿por qué es nuestra pregunta? Ya lo he dicho. Los libros hacen triste a la gente. Y eso es un hecho. El conocimiento en sí, el poder saber las cosas nos hace tristes. Y evidentemente hay mucho de qué rascar de este libro. Hay mucho conocimiento detrás. ¿Y qué son los libros también? Es la pregunta. Pues son pensamientos, son el pensar, son las ideas, son los recuerdos, son cosas de gente del pasado o de nuestro presente, pero de todas maneras están ahí para ser inmortalizados, para vivir un siguiente mañana en el que ya no estaremos posiblemente. Un mañana que será influenciado por diferentes personas, pero por algo en Fahrenheit los libros fueron excluidos para siempre, porque ellos querían un mundo feliz, un mundo concreto. Sabían que los libros hacían, y el arte y todo, hacía triste a la gente. No tenían una sociedad perfecta, algo lo soñado. No tenían lo soñado básicamente. Pero es que el libro es increíble, lo repito una y mil veces. Es un libro que me dejó en shock. Es un libro que tiene tantas cosas, tantos detalles que yo lo recomiendo. Recomiendo que lean Fahrenheit si no lo han leído. Y si ya lo leyeron pero no lo recuerdan, vuélvanlo a leer, por favor. En serio, Fahrenheit no es tan solo, como ya dije, no es tan solo un simple libro. Es más que eso. Son tantas cosas que es muy difícil de escribirlo. Pero bueno. Finalmente, pues quiero también dar a entender, por si no se explica, 3 puntos, como pudieron haber visto antes. Lo dividieron los 3 capítulos de Fahrenheit. El primero de todos, el despertar del bombero. Montag despierta con Clarice. Ella, al ser extraña y todo eso, al saber de cosas y ser diferente a los demás, le abre los ojos a Montag de una realidad de monotonía. Despierta al robot, por así decirlo. El segundo capítulo lo llamé la arrogancia del bombero. ¿Por qué? Porque Montag, al poder tener conocimiento, se vuelve arrogante. Se vuelve arrogante porque sabe que es superior. Sabe que es superior por tener conocimiento. Y eso muchas veces lo hemos sentido, lo podemos sentir. Somos superiores porque sabemos cosas que otros no. Ahí
es la arrogancia de Montag. El poder humillar a los demás, el poder hacer llorar a los demás con tu propio conocimiento, con lo que ya sabes. El humillar a la gente, el disminuir tantas cosas. Y a veces el solo quedarse con el propio conocimiento. Y el último capítulo, que es el tercero, el renacer del bombero. ¿Por qué el renacer del bombero? Montag ya aceptó su vida. Sabía que en el segundo capítulo, matando y quemando su casa, matando al capitán, se marcaba un nuevo destino. No podía volver atrás, porque peligraba su vida, peligraba su futuro, peligraba la esperanza de un mañana. Por eso el renacer del bombero llega en ese momento, cuando él ya rompe todo su pasado y lo deja al azar de un futuro, volviendo con Faber, y él indica dónde está la gente. Ahí esa gente de su pasado, la gente que era artista, escritores, filósofos y quién sabe cuántas cosas más que fueron excluidas. Ahí estaba la clave del renacer. El volver a encontrar el conocimiento y volver a encontrar la génesis de todo. Finalmente, todo termina por la guerra. Por una guerra que, quién sabemos. No sabemos si es por conocimiento o por la falta del mismo. No sabemos nada porque únicamente Fahrenheit nos muestra un panorama desde esa ciudad. Pero bueno, es un libro increíble y ya está. Es recomendable, como ya lo dije, y no quiero extender tampoco tanto el video. La verdad ha sido para mí un honor hacerlo y me ha encantado, a pesar de que me he demorado mucho haciendo el guión, me he confundido y ya tenía algunas cosas, pero finalmente pues solo quiero dar a expresar lo que sentí, y obviamente lo hago a través de este video y puede servirle a alguien más. Entonces, la verdad, espero que les haya gustado y la verdad, pues si pueden y desean, denle un like y esas cosas. Lo que se puede hacer en YouTube básicamente. Pero pues, principalmente que lo hayan disfrutado. Y pues bueno, ese es el primer video de este canal y bueno, nada. Nos veremos pronto. Yo soy Anemia429 y nos veremos en un próximo video. Chaito.